Hola familia de Fraternidad Ágape, es para mí un gusto estar con ustedes en este tiempo para poder comentar el versículo de esta semana, la semana número 26 de nuestro taller de semilla, que se encuentra en 2 de Pedro 1:5. Vamos a darle lectura. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Pedro escribe a los que han recibido una fe tan preciosa como la que él tiene. Esta fe proviene del cielo, es una fe en Jesucristo y en que Dios es el Padre de todos y que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, nos da un conocimiento de Dios, y cuando tenemos un conocimiento de Dios, nos da un regalo increíble, nos da poder para vivir como Dios manda. ¿Cómo es esta vida como a Dios le agrada? Bueno, lejos de la corrupción y lejos de los malos deseos. Como dice el apóstol Pedro, él nos invita a vivir esta naturaleza divina. ¿Cuál es esta naturaleza divina y cómo podemos lograrlo? Bueno, pues creyendo en Jesucristo y añadiendo a nuestra fe virtud y entendimiento. ¿Pero qué es la virtud? Los griegos decían que virtud es hacer cualquier cosa lo mejor que podamos. Los griegos dividían las virtudes en dos grupos: virtudes intelectuales como la sabiduría, el conocimiento, la prudencia, y las virtudes éticas como el honor, la justicia, el respeto, la generosidad, la valentía. Si nosotros no ejercitamos estas virtudes, muy probablemente vamos a tender al fracaso. ¿Por qué? Porque no vamos a tener dominio propio. Nuestra fe para alcanzar esta naturaleza divina tiene que ser formada, tiene que madurar y tiene que crecer. Pero eso solo se logra en las luchas de nuestra vida cotidiana. En nuestro día a día nuestra fe va creciendo, pero solo si añadimos virtud, solo si nos esforzamos en mejorarla. Nosotros constantemente decimos que tenemos un conocimiento de Dios, pero a veces pareciera que nuestras obras, nuestras actitudes, nuestros pensamientos no van acorde con la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos hoy en día muchas circunstancias de gente, personas, hermanos que se dicen conocer a Dios, creer en Jesucristo, pero están metidos en situaciones difíciles, como es el divorcio, el abandono de los hijos, el pecado, los vicios, la violencia. Nos dejamos llevar por diferentes corrientes de pensamiento, nos dejamos llevar por diferentes ideologías que a veces van en contra de la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nosotros trabajemos con las virtudes. Para los griegos era muy importante adquirir algunas de estas virtudes y esforzarse, trabajar en ellas, fortaleciéndolas. De la misma manera, el apóstol Pedro nos escribe esta carta porque cuando Jesús hablaba con los apóstoles en Juan 3:12 y les decía: si les he hablado de estas cosas terrenales y no las creen, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? Los apóstoles también estaban en un proceso de fortalecer la fe, de madurarla y de añadir virtud. Y vaya que lo lograron, por eso el apóstol Pedro nos escribe esta carta, ¿no? Si nosotros añadimos a nuestra fe virtud, vamos a tener la capacidad de entender incluso la naturaleza divina de Dios. Vamos a tener la capacidad de entender las situaciones celestiales y vamos a poder cambios increíbles en nuestra vida. Pero no los vemos, a veces no salimos de las circunstancias difíciles, de las luchas que tenemos, porque no fortalecemos nuestra fe, porque no la ejercitamos, porque no hemos añadido virtudes. Virtud no es solamente tener un conocimiento teórico de la palabra, estarla leyendo constantemente o estar orando todo el tiempo, que es importante, sino es llevarlo a la práctica. Esa es la virtud, hacer todo lo que nos propongamos lo mejor que podamos, así sea la actividad más elemental hasta la más complicada. Dios quiere que formemos parte de la naturaleza divina, pero cuando nosotros decimos que amamos a Dios y seguimos viviendo en la oscuridad, mentimos y no estamos en la verdad. Eso lo dice 1 de Juan 1:6. Así que si no añadimos a nuestra fe virtud y entendimiento, no vamos a poder ver la obra de Dios en nuestra vida. Y por eso muchas veces estamos atorados en algún problema o en alguna circunstancia de nuestra vida cotidiana. Porque todos tenemos luchas, pero no todos
logramos enfrentarlas con la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina es la que Dios nos está regalando, la pone a la disposición de todos y cada uno de los que creen en Él, los que tienen esta fe tan preciosa, como dice el apóstol Pedro. Así que si hoy agregamos a nuestra fe virtud y entendimiento, podemos acercarnos cada vez más a entender las cosas celestiales. Pero para todo esto, dice el apóstol Pedro, esfuércense, porque nos va a costar trabajo, porque tendremos luchas, y que la carne muera es muy complicado. Si no morimos nosotros, Jesucristo no va a vivir en nosotros. ¿A quién no le gustaría tener este entendimiento y formar parte de esta naturaleza divina de Dios? Los invitamos a que hoy pongamos en práctica el fortalecer nuestra fe, que madure, a aplicar las virtudes de nuestra vida, que es aplicar el conocimiento de Dios y hacer lo mejor posible cualquier cosa. Y vamos a ver los resultados de las promesas de Dios. Que Dios les bendiga.